Hola, pues vamos a hablar, ya estamos live, precisamente pues de esta cuestión de Julian Assange. Vamos a explicar quién es, básicamente qué hace y algunas cuestiones pues de la censura en Internet. Por aquí está mi compañero Axel, que pues gracias por acompañarme. Vamos a ver qué se puede hablar aquí del tema. El tema está pues bastante delicado por la situación de que ahorita lo están juzgando precisamente. En primera voy a empezarlo a hacer un poquito más dinámico. Empezaré por explicar el sitio. Aquí estamos en el sitio de Wikileaks. Este es el sitio por el cual es juzgado esta persona. Actualmente uno pues puede acceder. La mayoría de nosotros pues conoce el concepto de leaks o de filtraciones de seguridad. Y pues las mismas básicamente pueden ser de distintos aspectos, pero estas son gubernamentales. Vamos a dar como un poquito de búsqueda de qué hay. Si quieren entrar al sitio, pues es totalmente funcional, es wikileaks.org. Y tú buscas, por ejemplo, cosas de México, por ejemplo, de Pegasus o de NSO, aquí te va diciendo básicamente como qué resultados hay. Pueden ser documentos, pueden ser algunas cosas. Eso es una plataforma para que tú puedas publicar información, prácticamente hecha para periodistas, no necesariamente hecha por una persona en específico. Eso es algo importante a mencionar. Se hace con la recolección de distintos leaks a lo largo del mundo que tienen cierto énfasis en el sector gubernamental. En aquel entonces, pues obviamente estaban las cuestiones de las guerras y muchos de los leaks estaban referenciados a esto específicamente, más no quiere decir que él estuviera a cargo como una espía en contra del gobierno o en contra ya sea de la CIA o del FBI o de alguna de esas organizaciones específicas. Era más una plataforma para liberar información de forma anónima. Es por eso que es un poco injusto la situación de por qué lo están juzgando, porque, bueno, él no es el que hace las intrusiones, él no es el que hackea las empresas, él no es el que roba la información, y tampoco él es el que recibe esta información. Básicamente, como todo estaba un poco corrupto en aquel entonces, y todavía hasta la fecha, de qué noticias se publican y qué otras noticias no se publican, él creó como un método, una página o un portal para que cualquier persona pudiera publicar esta información y no ser juzgada por si lo hacían, de qué IP lo hacían, cómo lo hacían, y pues que rápidamente pudiera caer las agencias federales a ellos. Muchas de estas leaks o de estos problemas obviamente tienen que ver con gobierno, es por eso lo delicado de la situación. Obviamente aquí la gente hoy en día lo juzga como un periodista, pero pues seamos sinceros, hizo mucho más que eso. Básicamente hackeó la forma en la que se hacían las noticias de temas muy sensibles, porque la gente pues tenía miedo de que los juzgaran, los metieran a la cárcel y demás. Desde mi punto de vista, pues esto es una situación en la que pues el gobierno está buscando un poquito el hecho de opacarlo, porque pues no debe de haber tantas personas que estén enteradas de esas situaciones. Aquí voy a abrir un par de documentos, por ejemplo. Cuando de repente ven que el New York Times o que algunos lugares muy importantes o periódicos sacan cosas como que no deberían de saber, no es porque ellos tampoco manden a gente a la guerra o que se meta a las oficinas de la CIA o del FBI, o le tienen miedo, menos este señor, que precisamente desde aquí es como la knowledge base o la base de conocimientos que se tiene de las filtraciones de lo que no quiere el gobierno que te enteres, pero que finalmente te enteras. Algo que también me gustaría rescatar de estas situaciones es que es como un colectivo, hay muchísimos documentos que están como que validados. Ellos no publicaban como que la información nada más por joder o también como por obtener rating, validaban cierta información, hacían investigaciones. Esto está pues muy grueso y aparte habla de todos los países. El hecho de que Estados Unidos se siente el líder del mundo y que a todos nos gobierna y que puede agarrar ciudadanos de otros lados, extraditarlos en contra de su voluntad y hacerlos ver como por crímenes se cometieron dentro del lugar,
pues es algo ilegal. Ustedes bien lo saben que se juzga según donde cometa los delitos. O sea, si una persona mata a una persona en Dubái o mata a una persona en México, pues es totalmente diferente. Desde las agencias que lo juzgan hasta el proceso y demás. Aquí es un poco para que pues lo tengan en cuenta. Hablaremos un poco más profundo al respecto. Creo que pues pocos hackers están hablando en realidad de pues lo que es. A veces no es tratar de pues, poner su foto o que sea trending y ganar un poquito de likes. No se trata de eso. Es que se comprenda. Yo he hablado con gente y me sorprende bastante que a veces digo, ¿sabes quién es Julian Assange? Como que lo ubican, saben que es como un hacker. Muchos ni siquiera saben que está detenido y que está en juicio. Pero es algo triste ver que hay poca ayuda del colectivo por esas situaciones. Ahorita es más importante las pendejadas que hace AMLO, ahí liqueando un teléfono de una periodista del New York Times. También lo hablaremos porque es parte de la censura, pero es una estupidez, realmente. O sea, cuando hay temas más importantes, en este tema, pues él mismo ha hecho o ha dicho que está a favor de que liberen a Julian Assange. Entonces, pues es un tema muy controversial. Vamos también a ver, pues bueno, ¿quién es Julian Assange? Es esta persona, según la Wikipedia, pues tuvo unos problemas precisamente con Chelsea Manning. Chelsea Manning antes Brad, digamos que pues yo creo que cambió de sexo porque ni siquiera podía cargar con las culpas de su antigua identidad, porque la verdad se mamó, porque mucha gente no lo entiende, pero tampoco todos son héroes. Hay muchas cosas a veces negativas, tienes que dar la cara cuando surgen ese tipo de problemas, porque es de las únicas personas que podría mediar un poco ahí la información o mediar un poco el diálogo y tampoco lo hace. Desde mi punto de vista, bueno, pues en primera lo encarcelaron, no sé si lo sepan. Conozco muchos hackers que cada que ven la foto como que aplauden, ¿no? Pero ni siquiera saben que está encarcelado. Y ahorita precisamente el juicio se acaba de posponer porque no saben exactamente qué hacer con él. En realidad, estas son de las cosas que cambian los aeones de Internet. Si esta persona pues cae en la cárcel, prácticamente demuestra que pues te pueden aventar delitos que no cometes, te pueden hacer partícipe de cosas negativas, así no lo quieras, y pues para nada es algo que deba de ser como aprobado. En segundo punto, pues las pruebas, obviamente como para encontrar sus IPs y demás, ni siquiera están muy claras. Hay miles de personas que dicen que colaboraron con Julian Assange, de Anonymous y de LOLSEC y demás, pero pues no puedes tomar un diálogo del ciberespacio sin tener obviamente como una persona a quien acreditarle el delito, o sea, como parte de las pruebas forense, siempre tiene que haber como una acreditación hacia una persona, una acción o algo. Entonces tampoco se puede estar como que, pues que la gente dice, ¿no? Tampoco es eso tan importante. Y pues demuestra que si creas algo importante o para mí es de las cosas más relevantes. De hecho, pues hay libros al respecto de esto, muchísimos. Edward Snowden sí está haciendo mucho activismo al respecto. Es otro, pues obviamente, de los líderes que yo sigo dentro del punto de vista de hacking. Y es muy reprobable esto que está sucediendo. Déjenme ver si está por aquí mi compañero. Bien, Axel. ¿Estás en mute? Sí, acá estoy. Un saludo, Héctor. Y bueno, sí, es algo que me ha llamado bastante la atención. Muchas gracias por poderme tomar en cuenta para este live, ¿no? Y bueno, yo le veo a la parte de Julian Assange desde la perspectiva de, bueno, ecuatoriano. Yo en mi país, Julian Assange, cuando empezó a atender todos estos pleitos de la problemática de los juicios y de todo eso, él se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. Pasó ahí algunos tiempos. Se les hizo muy complicado a la justicia eh, londinense, a la justicia del Reino Unido, poderle sacar de la embajada porque tenía en esa época el apoyo del gobierno de esa época del Ecuador. Entonces estaba como asilado político. Eh, Lógicamente al hombre lo tenían monitoreado y toda la cosa siempre porque es una persona de alto interés para muchos países, especialmente para Estados Unidos. Y bueno, y luego con un cambio de gobierno que hubo acá en Ecuador, ese gobierno creo que tuvo algún tipo de compromiso ya con específicamente con Estados Unidos y con sus convenios con el Reino Unido y pues lo entregaron a la justicia del Reino Unido y
fue un hecho muy mediático. Alguna vez que conversábamos dentro del grupo decíamos que, bueno, aquí en Ecuador sí vivió ese día un poquito complicado a nivel informático porque sí hubieron algunos ataques y estuvimos dentro de uno de los top 10 de ataques cibernéticos a infraestructuras informáticas de, ¿cómo es esto?, de partes gubernamentales. Entonces, hay mucha trascendencia, hay mucha historia acá con respecto a Julian Assange. Muchas personas aquí en Ecuador mismo lo consideran como un criminal. Hay personas que dicen, ah, no, es un hacker, no, es un criminal, ¿no? Pero otras personas, me pongo en ese punto de vista también, consideramos que es parte de una defensa de lo que son el derecho a la libre expresión. Sí, desde el punto de vista, bueno, y veía hace unos días unos reportajes que hacían acerca como de este estatus que se encuentra ahorita el juicio, porque lo que quieren es jalarle a Estados Unidos para que Estados Unidos le den una pena. Están hablando de una pena de 175 años, de prácticamente cadena perpetua, y muchos han llegado hasta decir que puede llegar hasta la pena de muerte. Pero ahí hay un vacío un poquito legal, porque en las leyes de los Estados Unidos todavía no se contempla bien la parte entre esa brecha entre la libertad de expresión que ellos protegen bastante, o sea, Estados Unidos se jacta mucho de proteger bastante la libertad de expresión y lo que ellos llaman el espionaje. Entonces, hasta ahora está mucho en el aire esa parte y claro que la justicia norteamericana le quiere jalar allá por espionaje, pero dicen que, o lo que he leído es que llevándole allá puede producir un revuelo bastante grande dentro de la política estadounidense porque muchos van a protestar porque se está violentando la parte de la libertad de expresión. Y lógicamente, si lo comparamos con otros países, siempre Estados Unidos echa las flores diciendo que tienen el mejor sistema de libertad de expresión. Entonces es como que se contradice y eso ha permitido dejar un poco el caso de Assange en este momento un poco en stand-by, pero de todas maneras yo pienso que Estados Unidos va a seguir luchando por tratar de extraditarle, que ha sido el objetivo de ellos desde hace ya bastantes años. Tú hablabas de más o menos unos 15 años y no me acuerdo desde qué año fue específicamente que ya lo sacaron de la embajada. Será fácilmente unos 5 o 6 años y ahorita está, bueno, en la cárcel, ¿no? Entonces sí, es mucho movimiento y yo creo que sí se debería dar oído a las personas que están en estas partes y dando un argumento válido como para que se pueda hacer un trato justo en este tipo de cosas. Pues sí, desde mi punto de vista, creo que comparto mucho lo que tú dices. De hecho, pues qué suerte que pues hayas estado en Ecuador, porque como lo mencionas, se puede mencionar como de viva voz un poquito cómo se vivió por allá. Para mí, pues lo de Wikileaks tiene un contexto global. Hay que hablarlo así, entonces que Estados Unidos lo quiera juzgar, ¿por qué no juzgó a Chelsea Manning ahora? Pues prácticamente sería el soplón mayor. Eh, en este caso, yo leí unos artículos muy duros. Yo sé que soy un poco radical en este tema, pero pues como hacker me incluyo dentro de las personas que se sienten agredidas por esto. En primera la gente porque pues ni lo nota, ni lo entiende, y aparte pues creo que lo han denigrado a bajarlo a, obviamente a journalist o a obviamente periodista. Todos sabemos que es un poco más un hacker que otra cosa. Obviamente pues como la palabra hacker es lo que menos le conviene para los juicios y estás tan satanizada y con problemas, pues es mejor como decir journalist, incluir a todo el periodismo, pero este hizo algo por los periodistas, incluso, que pues ellos mismos no podían hacer, porque la mayoría pues tenía que ser esclavos de un periódico a otro y sacar las notas que te dicen que saques o no saques, y la mayoría de las cosas delicadas, no había una forma que garantizara la privacidad. Él obviamente, y lo delicado es que se está aventando como que el problema a los hombros, es como si todo documento de Wikileaks, que pues, son un montón, son demasiados y de varios países y debería de haber obviamente 1000 leyes y si todos los países se pusieran en su contra, pues hasta le podemos aventar 1000 años de cárcel, ¿no? Pero él creó una plataforma. Eso es lo que creo que a veces no se entiende. De repente hay que entender las cosas técnicas como son, porque he visto precisamente
Es como cuando López Obrador habla de hace doxing y no sabe ni qué es el doxing, ¿no? O sea, es un problema de cerebro, porque pues, no sabe de ciberseguridad y haces cosas que no conoces y disturbias el orden público, pero un experto sí puede llegar a desmentirte, ¿no? Prácticamente para eso son los forenses en cualquier tipo de situaciones, cuando hay un asesinato, pasó esto, ¿no? Pues llegan los forenses y hacen esto. En la informática es algo muy similar, pues los invito a la CIA, al FBI y demás a que vean las IPs realmente. Pues obviamente si lo van a meter a la cárcel, esto es delicado lo que estoy mencionando y espero no hacer un problema más grave, pero honestamente pues tendrían que abrir los documentos de Wikileaks para ver las IPs de las que llegaron todos los documentos y poner a todos los periodistas en riesgo. Bueno, yo haría eso eh, porque sería la única forma de salvarme y ofrezco esa información a pues, la CIA, a la DEA, como se hace normalmente en el narcotráfico, para que pues me liberen y pues que cada periodista que envió un documento Wikileaks se sienta vulnerable, sienta que pues va a cargar con sus delitos porque no existe la censura y va a ser juzgado por lo que hizo, ¿no? Cada quien va a ser juzgado por el espionaje que hizo o el documento que liberó, incluso en Estados Unidos. Eso es lo más justo, ¿no? Incluso como hacker o como padre técnica. ¿Qué opinas? Bueno, es un poco la disyuntiva y cuando hablamos de este tipo de temas un poquito controversiales, digámosle, en esta parte, hay mucho que ver desde el punto de vista a quién afecta, ¿sí? O sea, digamos, sacan una noticia y dicen al presidente tal, no sé, descubrieron algún tipo de negocio sucio, ¿no es cierto? Entonces, la atención va a ser en eso. Y si dicen a, por ejemplo, a Alex le hackearon sus cuentas y le hicieron algo, eso es algo que no tiene mucho que ver. Depende mucho desde a qué tipo de situaciones tú estés exponiendo. Sabemos que Wikileaks es una plataforma prácticamente donde se ha permitido el uso libre de la información para poder mostrar determinadas cosas que muchas veces sí han afectado o han movido mucho algunos estándares de la sociedad de muchos países, especialmente hablando de Estados Unidos, que fue el más afectado, digamos, en esto, pero no quiere decir que en otros países tampoco se han visto este tipo de afectaciones. Bueno, y eso también ha impulsado, yéndome en esa parte, a que muchos se lancen a la Deep Web, ¿no es cierto? O sea, yo ya no puedo expresar, como tú dices, ¿qué pasa si es que se meten a donde yo he puesto la publicación de Wikileaks y detectan mi IP pública y al otro día está aquí bajándome desde los helicópteros la DEA y me van a coger o cualquier otra cosa de esos estándares, ¿no? Entonces, sí es un poco complicado. Entonces, yo creo que es importante manejar la libertad de expresión. Aquí en Ecuador ha sido un poquito complicado porque hace unos años hubo una ley que regulaba la libertad de expresión en sí. O sea, aquí se regulaba la libertad de expresión y muchos lo veían de una manera positiva y otros de una manera extremadamente negativa. Pero lo malo es que como algo tú dijiste una idea, muchas veces la información es manipulada hacia solo un sector. O sea, hacia solo una parte, o sea, es de interés para un solo sector del público y todos los noticieros, todos los periódicos, todas las revistas solo se enfocan en eso y no son neutrales. Entonces, yo creo que la importancia de estos espacios como Wikileaks, hablando de manera mundial, es poder dar neutralidad a la información. ¿Sí? Una cosa que muchas personas piensan es que son noticias falsas o deepfakes, pero no, o sea, es tratar de dar eh, neutralidad a la información para que las personas estén efectivamente informadas, ¿no? O sea, que no se sesgue la información, es algo yo creo fundamental en cualquier estado, en cualquier país, en cualquier sitio, donde tú puedas estar debidamente o que puedas dar una opinión acerca de una temática, pero que no esté sesgado. O sea, ¿cómo yo puedo dar una información o dar una opinión si es que cuando busco información, por ejemplo, en Internet, solo voy a encontrar la opinión de un lado, ¿no? O sea, es como en el cuento de Caperucita y el Lobo, solo le van a entrevistar a Caperucita y a la abuelita y al lobo no le dejan ni hablar. Entonces, es algo así, ¿no? Yo pienso que, y se da la importancia de este tipo de información y por eso muchas personas lo que han hecho es mejor lanzarse a la Deep Web, como ha pasado, bueno, en el mismo caso
de lo que hablábamos del doxing que habían acusado en México hace unos días a una persona muy importante que entrevistamos en la jaula, y ni siquiera sabían qué significaba el doxing, pero ya le habían puesto, ya le habían tachado, ya le tacharon de que era falso y que era un hacker y que era todo un montón de cosas que en verdad no se tiene que tipificar así las cosas, sino debe ser una investigación neutral en cualquier tipo de situaciones que tengamos. Pues sí, sobre todo que cada quien tiene como que, pues, sus cositas, o sea, cada quien es responsable por lo que hace. Entonces, él a lo mejor, pues, debería de ser juzgado por crear la plataforma de libertad al periodismo que facilitó la filtración desde sus trincheras. Ahora sí que cientos de periodistas se refugiaron en Wikileaks y ahora las personas no entienden que pues él está cargando con filtraciones. Sí, sí decides porque él explicaba un poquito cómo funcionaba Wikileaks y es un poco algo que ya conozco porque cualquier organización funciona un poco bajo lo mismo. No puedes tener un total desorden, entonces tienes que tener como que jerarquías, niveles, aprobar documentos, no puedes aprobar cualquier cosa que llega sin verificarla. Y él era como uno de los pilares también para decir, esto va, esto no va, o sea, es delicado, pero pues ya está verificado y va, ¿no? Entonces era como que el dar esa palomita de aprobación en el foro de admin tomaba una calidad de haber cometido el ciberdelito derivado de esas filtraciones. Chelsea Manning hoy en día está libre, da conferencias y tiene una empresa de ciberseguridad. Julian Assange todo lo contrario. Los documentos más delicados fueron los de Chelsea Manning que se filtraron en la plataforma. O sea, esto es una incongruencia. Si es que hay algún abogado que le interese este tema, la verdad es que es muy interesante porque no por nada también se pospuso un poco el juicio. Eh, Esperaban darle 185 años de cárcel. El Internet está peleando. Parte de eso es hasta ese tipo de charlas. Lo más mínimo que puedas hacer, dar un tweet con el hashtag Free Assange o demás, ayuda un poquito a la cultura que la gente en primera conozca que pasa esto. Y para mí, sin duda, es un ejemplo de pues lo que quieren ver reflejado de si alguien espía a un país. Esto pues, le ha dado en la madre a Estados Unidos, seamos sinceros. Antes todos veíamos a Estados Unidos como un héroe de, pues agarran y son super guau y ganan las guerras, pero no sabíamos a qué costo. Esto dejó ver pues la frialdad de las guerras como tal. No hablo solamente de Estados Unidos, quien promocione, participe o sponsoría una guerra, sabe el derramamiento de sangre obviamente que se vive en las mismas. Entonces él solamente lo expuso, pero él no mató a nadie, ¿no? Entonces, eso está bien cabrón. La verdad, no podría entender cómo se siente de repente el hacer algo, yo de repente incentivo el que pues no exista la censura y demás, pero ahora hacer algo por los demás, por cientos de personas y ser retribuido con la cárcel. Y pues lo peor, ¿no? En cierto momento que la gente pues puede olvidarte, es más práctico hacer eso que apoyar, o sea, prefieres apoyar a Donald Trump a que ponga un muro, o sea, son como cosas que a veces contradicen un poquito la libertad que dice tener los Estados Unidos. Ocupamos ahora sí que el apoyo de todos los hackers, es un momento crucial en Internet, como lo menciono, tiene poco foco, porque como lo menciono, pues a ti de qué te importa, ¿no? Si una persona más va a la cárcel, pues mientras tú puedas seguir con tu vida, todo es felicidad. Pero esto hace ver que a cualquier otro hacker que tenga alguna fórmula para el altruismo, la censura, la privacidad, prácticamente hasta eso que página que están viendo aquí como Tor, lo que menciona mi compañero, pues de la Deep Web, pero ahora resulta que también Tor está plagado de FBI, de CIA, que la mayoría son scams, o sea, no estoy en contra de que persigan los ciberdelitos, porque esas son las funciones de las agencias policiales, pero que transgredan a espiar a común denominador o a los civiles, por así que a todos, con el hecho de pensar de que podemos estar haciendo este tipo de actos, es reprobable. Una persona lo consideró como un ciberterrorista y dijo que era high-tech, como high-tech active terrorist o algo así, en donde estaba dando a entender que pues, era un terrorista que podía utilizar la tecnología.
aquí, pues ahora sí que sí es condenable lo que voy a decir, pero pues si tu estupidez o la de tuya como gobierno o la tuya como presidente o lo que sea, no te da para comprender lo que hacen las personas técnicas, ingenieros, hackers o demás, no te da esto el derecho a llamarlos ciberterroristas si no entiendes el concepto, ¿no? Entonces, el desconocimiento de, ahí dices presidente, deberías mejor callarte la boca, que no conoces ciertas áreas. Yo no hablo de cosas de medicina porque no conozco, y el mismo respeto se debe de tener en todas las áreas. ¿Qué opinas? Sí, yo pienso que eso es fundamental, ¿no? O sea, hay una cosa que también se puede ver desde la perspectiva que tú hablas, ¿no? Hay tantos tipos de delitos, de tipificaciones de delitos, en los cuales Estados Unidos muchas veces sí apoya, y otros países grandes, no solo nos centremos en Estados Unidos porque nos vaya a caer aquí alguien, sino porque hay tantas cosas que sí deben de ser atendidas de manera primordial, y no manejarse de una manera mediática. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en Ecuador, ya hace algunos años, y lógicamente se ha intensificado un poco en los últimos meses, hay una lucha muy grande en cuanto a lo que es aquí una inserción muy grande de grupos de narcotráfico internacionales y que han sentado semillas localmente en Ecuador. Entonces, esos son, por ejemplo, desde el punto de vista de un país, yo pienso problemas que deben de ser prioritarios, ¿sí? Problemas que, por ejemplo, si es que yo quiero que se le extradite al delincuente tal a Estados Unidos para que en Estados Unidos le metan en la cárcel, no sé, en cualquier parte de ahí del mundo, si es que todavía existiera las famosas cárceles de allá que salían en las películas, pero que Estados Unidos o cualquier otro país apoye a este tipo de iniciativas en los cuales se debe de en sí capturar y encarcelar a verdaderos delincuentes o a verdaderas bandas de delincuentes, pues yo creo que eso se debería centrar los esfuerzos de cualquier tipo de país o de la Interpol en este caso, que ya ha colaborado muchas veces y que ahora trabajan bastante a nivel de ciberterrorismo también. Pero si vamos a este caso, volviendo al caso de Assange, me parece que es algo muy mediático. ¿Sí? O sea, jugamos con lo que es muy mediático, ¿no? O sea, eh, me afectó así y afecta, o muchas veces lo que se le ve es la afectación que tiene a políticos o a ciertos sectores, o, no, quedó mal el ejército, quedó mal tal cosa, entonces, eso sí afecta, entonces este sí es un delincuente, ¿no? Entonces, volvemos al punto de sesgar la información, pero debemos de ser más objetivos. O sea, en verdad, sí, unir esfuerzos, imagínate, está uniendo esfuerzos de Reino Unido y Estados Unidos con compromisos que tengan en el caso de Assange. Y por ahí se mete Australia, que también es donde él nació y todos los supuestos casos delincuenciales que tuvo. Pero reunir de veras verdaderos esfuerzos para poder detener la delincuencia internacional. Hablamos de narcotráfico, hablamos de tráfico de armas y de tantas cosas que se puede hacer a nivel de esfuerzos verdaderos y no tal vez de una persecución que resulta mucho más mediática desde mi punto de vista. Sí, pues sin duda, para mí se me hace una total injusticia esto que está pasando. Y pues no se puede hacer mucho. Tampoco incito a la gente a que ya haga defaces o ataques o demás. Eh, Ahora sí que información privada que se pueda obtener está muy bien. O sea, siempre, ahora sí que la verdad, adelante de todo. Y pues ahora sí que a hackear por sobre todas las cosas. Pero pues tampoco, ahora sí que tampoco estar atacando las entidades. Ya todo está muy dolido. Lo que menos queremos es que todavía eh, y era más este concepto del hacker, y que incluso, que es lo que a mí también se me ha hecho un poco gacho desde este punto de vista, porque pues lo sabemos, es como cuando tú mismo tienes que caer en la autolaceración, que es como de, no, pues nomás voy a decir que no hice nada, o mejor que ni sé de computadoras, o mejor que no sé de nada, porque que me juzguen por lo más tonto, porque estos ni entienden, o habla un poco de que, pues yo sé que sí hay distintos contextos, que tanto hay republicanos, demócratas y bla, bla, bla. Entonces todos tienen que emitir su opinión y sus contrastes con respecto
a la filosofía de cómo juzgarlo, pero honestamente desde el punto de vista técnico están mal. O sea, ese es lo único importante, porque he visto mucha gente hablar de Julian Assange y no entender lo que hizo. Fue como, ok, él publicó los documentos de las guerras, no es como que él agarró y se metió a los servidores, obviamente que de la Fuerza Armada o de muchos lugares. Se rumora que sí, en esta plataforma había gente de Anonymous, del OLSEC o de otros grupos de hacktivistas que se metían a las plataformas y lo veían como un instrumento para liberarlo. Entonces es complicado, pero pues lo mismo pasa cuando no estás viendo. O sea, así como se organizan los grupos terroristas, como se organizan para las guerras en Irak, en cuestiones como Rusia, en Ucrania y demás, pues tiene que ver con la criptografía y que no te des un poco cuenta de lo que están haciendo. Esto es un poco como exponer lo que va más allá de la criptografía o de las armas bélicas para que te des cuenta con transparencia de lo que sucede. Tampoco es el responsable de haber disparado los drones. Es que hay unas cosas también que son delicadas ahí, pero pues es lo real. O sea, los que mataron a las personas o los de esos videos, obviamente son asesinatos de los cuales él no es partícipe. El espionaje habla de tu, pues, pendejismo o de tu falta de control de seguridad porque un hacker agarró, encontró un hueco y lo sacó. Entonces, si eres el número uno a nivel mundial en la parte de ciberseguridad, pues te deberás de cuestionar por qué te hackearon, no tanto el por qué se expuso. Es como ahorita cuestionarnos o meter a todos a la cárcel porque están publicando ahí cuestiones de, pues que de algunas naves que tiene el gobierno escondidas y demás, ¿no? Ahí de aeroespaciales y demás. Entonces, es un contexto yo creo que, pues, denigrante porque a lo mejor puede haber, hace algunos ayeres, gente que no entienda. Yo con 5 hackers que me apoyen es suficiente. Entonces, esto pues sí es grave. Esto marca el cómo van a ver a los hackers en el futuro, el cómo te pueden aplicar delitos que tú no cometiste, el futuro de la privacidad o la censura en Internet. Obviamente, si a este icono le hacen lo que pretenden, que es como extraditarlo y darle la pena máxima, pues a nadie le quedan ganas de hacer algo por la sociedad o de hacer algo por una tribu que ni es de ellos. O sea, él como hacker apoyando a los journalists o apoyando a los periodistas, pues no quedan ganas de brindarles tu conocimiento a otra cultura para que puedan obtener la liberación si te van a juzgar por otros crímenes. Entonces, pues delicado el no entender qué es lo que sucede. Para mí lo más grave es pues, tener gobernantes que no entienden, ¿no? O sea, que te pueden llamar terrorista, cuando pues si les presento a los ciberterroristas, yo creo que salen bailando o ya están bailando, ¿no? Que lo estamos viendo ahorita con los ciberataques del norte de Corea y de Rusia, el tipo de malware evolutivo que están creando y cómo los cibergangs están utilizando la inteligencia artificial para replicarse y ni siquiera apoyarse de grupos anteriores. Entonces, pues qué lamentable que a esta persona se le asocie el mal del mundo cuando no lo realizó. Algo triste y pues también una pena que muchos hackers no estén hablando de esto. Por otro contacto, pues los leaks, ¿no? Los leaks sí de tu país es importante, es bueno saber que salió el leak de Pemex, el leak de Telmex, el leak del INE y demás, pero pues hay cosas más importantes como esto y el hecho de que le asocien los crímenes de guerra a él es algo que simplemente no comprendo, porque como lo menciono, pues él en qué momento disparó, ¿no? Las armas de todos los videos que salen ahí. ¿Algo que agregar por ahí? Sí, bueno, una cosa, ¿no? En cuanto a este tipo de incongruencias que hablábamos, justo hace unos días coincidió que yo vi un reportaje a unos que le hacían a unos mercenarios norteamericanos, ex marinos norteamericanos, que les habían mandado a misiones en Omán, en este problema que hay ahorita en el estrecho ahí ay, no me acuerdo cómo se llama esta parte del estrecho que está ahí justo en Yemen, entre ellos. Ellos les habían mandado, entonces ellos hablaban cómo Estados Unidos te paga a ti para que tú le des haciendo trabajos a nivel militar. Sí, entonces más o menos si nos vamos al punto de vista que tú decías, desde el punto de vista hacking, pasa lo mismo, ¿no? Con grupos que ahora se ofrecen como cibermercenarios y que te dan haciendo el trabajo sucio, a partir, pagados por gobiernos, cualquier tipo de gobierno,
Entonces, no se puede culpar, como tú decías, a una persona que ha visibilizado este tipo de cosas. Justo era una periodista que les entrevistaba a estos mercenarios. Entonces, es como que yo a la periodista que de este reportaje es como decirle, usted fue la que estuvo implicada en los asesinatos a no sé cuántas personas en Oman, cuando ella solo les entrevistó a los mercenarios que eran, ellos estaban ahí, eran los mercenarios mismos que yo personalmente los había entrevistado en sus casas, sus sitios de trabajo, lógicamente tapados y toda la cosa, ¿no? Pero vamos a ese mismo punto, ¿no? O sea, muchas veces se hacen campañas por tapar determinados tipos de ataques auspiciados por algunos tipos de gobiernos. Y de todas maneras, quien llega a la culpa es alguien que avisa de este tipo de cosas. Entonces, eso, volvemos al caso que hablábamos de Julián en este caso, y ver que no está bien centralizadas las cosas y no son objetivos las cosas que se están realizando en muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, por eso toca cuidarse en esta parte. El término hacker, antes era un poquito malo, aunque sabemos que no lo es, ahora es peor, ¿no? Porque no solo es delincuente, sino ahora es hasta terrorista, ¿no? Entonces, se está llevando a un contexto un poco malo esta parte y hay que informar especialmente a las personas en general para que sepan qué es lo que hace un hacker, cómo trabaja en verdad y no asociarse con un cracker, con un delincuente, ¿no? En sí. Sí, y al final del día, pues también, pues hay iconos o personas relevantes que se animan a tomar un pasito adelante en hacer algunas cosas. Creo que, pues, sin duda es una persona que también considero que está un poquito adelantada a su época. No es una persona muy común. Sí ve por el lado hacker y pues esto no es con fin de que tampoco vayan o se hagan fanáticos de ellos. Sé que está muy cabrón que alguien entienda el contexto de lo que hizo Wikileaks, pero es complicado que cuando ya sucedió el hecho, todos olviden lo que ya pasó. O sea, Wikileaks en su momento fue algo muy importante. Yo recuerdo que incluso aquí hicieron algo como, déjame ver si todavía está el sitio, no sé si todavía esté por ahí, pero sí, aquí está mexicoleaks.mx, que por ahí creo que Aristegui Noticias sponsoreaba para que por aquí salieran algunos, aquí está precisamente, algunos como sitios, pero, o sea, pues, ¿por qué no agarran a todas estas empresas, no? A los líderes de aquí, o sea, no está justo esta situación de nada más echarle la pelotita a una persona cuando se te acabaron los recursos y pues sobre todo para los políticos, porque ahorita está de pedo que traen a López Obrador de que dice cada pendejada en la parte de la mañanera de ciberseguridad, o puso incluso la foto de un amigo, Víctor Ruiz, precisamente en la mañanera, pues a ellos hacer doxing, o sea, poner tu foto, poner datos privados y exponsorearlos sin tener la claridad de lo que estás haciendo, es doxing, es como faltarte tu derecho a la privacidad, es como por ejemplo, yo como organización, y todo el mundo lo sabe, de los miembros, en este caso incluso, por ejemplo, tuyo, tengo tu identificación, tu INE, porque lo necesito para pues hacer una certificación a nombre de una persona pública. Si yo pierdo esos datos o me los roban, soy responsable de esos datos. O sea, yo tengo que cuidar los datos de la gente que pasa por la organización, que no los hackeen, que no los roben, que no anden por ahí circulando en internet. Se dice a la ligera, pero pues sí soy responsable, o sea, no puedo andar publicando cosas porque pues ya me enojé, déjame, le mando ahí a alguien para ver qué pasa. Lo que haces de publicar un teléfono de una persona es muy grave porque con fines de scam, de marketing o con fines de phishing, ingeniería social, te pueden estar atacando. Pues muchas gracias, Axel. A ti, gracias, Héctor, siempre por poder compartir estos espacios tan interesantes y poder informar a las personas, o sea, poder divulgar cosas que en verdad sean informativas para las personas que no están relacionadas con el mundo hacking, pero que también empiecen a escuchar opiniones que son neutrales y opiniones que son válidas también. Sí, pues ya lo saben, un nuevo documental de Julian Assange no está disponible todavía en México, pero ya pueden ir a la página, se llama The Trustful, como decir así, la verdad cae, y pues creo que es muy importante, por lo menos ya si lo van a meter al bote, que sea reprobable y a ver cómo nos organizamos para darle la vuelta a eso, pero pues finalmente, si eso ya llega a suceder, pues al menos vean su vida, vean por qué llegó a la cárcel o todo lo que le costó
el habernos representado. Muchas gracias por otro capítulo. Hasta luego, hackers. Gracias, Nos Taqueo. vemos. Gracias.